Algunos que se procesaron el año pasado y no lo han visto, también puede que se les vaya a facilitar. Entonces vamos a abordar esto y lo primero que yo les pregunto es, ¿cuál es la característica de un... Ustedes van a encontrar de repente oxiácidos, ustedes van a encontrar también oxoácidos, que así lo mencionaba en el video, si no estoy mal, oxiácidos, oxoácidos, o de repente van a encontrar también que solo sean oxácidos, ¿verdad? Si ustedes encuentran cualquiera de esto, eh, prácticamente estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando de lo mismo. Y una característica de los ácidos, en todo va a decir ácidos, miren. Hablábamos en una clase anterior, ¿qué característica tienen los ácidos, jóvenes? Tienen hidrógeno. Hidrógeno, oxígeno y un metal. La característica de un ácido son los hidrógenos. Esa es la característica principal. Cuando hablamos de un oxácido o un oxiácido, un oxoácido, es que también, aparte de hidrógeno, tiene oxígeno. Y como un átomo central puede tener regularmente un no metal y algunos metales de transición, que ya lo vamos a ver en su momento. Digamos, aquí podríamos hablar de un elemento no metálico, ¿verdad? Un elemento, una E. Y a estos elementos pueden tener una, una X, una Y y una Z. Entonces, X, Y y Z, estamos hablando que es el número de átomos de la molécula, X, Y o Z. Y eso va a irse diferenciando, ¿verdad? Va a irse diferenciando, como algunos van a tener más de uno aquí, otros van más de uno aquí, otros más de uno aquí. Pero en términos generales, un oxácido está de esta manera, ¿no? Un oxácido está de esta manera. Entonces, ¿cómo nombrar un oxácido? ¿Cómo se nombra un oxácido? Entonces, vamos a ver lo siguiente. Por ejemplo, si yo tengo un anhídrido más agua, yo voy a terminar formando un oxácido. Anhídrido más agua me va a formar un oxácido. Entonces, por ejemplo, vamos a empezar con el CO2 más agua. El CO2 más agua me va a formar el H2CO3, miren. ¿Y cómo se llama este anhídrido, jóvenes? Aquí quiero que ustedes me vayan a ayudar. ¿Cómo se llama este anhídrido? Yo sé que el chip puede estar en matemática, pero cámbienlo un poquito. Cámbienlo un rato. ¿Cómo se llama este anhídrido? Recuerden que el carbono, cuando se mezcla con el oxígeno, puede trabajar con +2, con +4. Entonces veamos aquí, -2, +4. Carbón. ¿Sería el anhídrido qué? Carbónico. Carbónico, ¿verdad? Carbónico, ¿por qué carbónico? Porque está actuando con el número de oxidación mayor, miren, con el número de oxidación mayor. Está actuando con el número de oxidación mayor. Entonces aquí es ICO. Y si actuara con el +2 sería oso, ¿verdad? Recuérdense, ICO e oso. Entonces anhídrido carbónico. Entonces el oxácido tiene como nombre, en lugar de anhídrido, ahora este se va a llamar ácido. Y su nombre específico, digamos que el genérico sería ácido, su nombre específico va a depender del nombre del anhídrido del cual se ha formado. Entonces, ¿cómo se llamaría este ácido, jóvenes?
Carbonato. Ácido carbónico. Ácido carbónico. Este se va a llamar ácido carbónico. Se va a llamar ácido carbónico. Por ejemplo, si yo tengo este de aquí, va a formar el H2SO4. Veamos aquí. ¿Con cuánto está actuando el azufre aquí? Con 6. Con 6, ¿verdad? Con 6. Perdón, con 6. Y veamos, corroboremos aquí si realmente está actuando con 6. Menos 2 y más 1. Tengo 2 cargas positivas y 8 negativas. Recuerden que aquí me tiene que dar 0. ¿Con cuánto va a actuar el azufre aquí? Más 6. Con más 6. Como solo es un azufre, más 6. Miren, solo es un azufre. Veamos aquí arriba, menos 2 y más 1. Tengo 2 cargas positivas y 6 negativas. ¿Con cuánto trabaja el carbono aquí? Con más 4, ¿no? Con más 4. Entonces, lo que quiero explicarles aquí es de que el oxácido, cuándo se va a formar? Cuando un anhídrido o un óxido ácido, que también les conocemos a los anhídridos como óxidos ácidos, se mezclan con agua. Entonces, cuando se mezclan con agua, nos van a generar oxácidos de esta manera. Entonces, podemos ir hacia ellos a buscar el anhídrido o podemos formar de una vez los oxácidos. Entonces, ¿cómo se llama este de aquí, este anhídrido? Anhídrido sulfúrico. Anhídrido fúrico, ¿verdad? Y por lo tanto, este se va a llamar ácido fúrico. ¿Por qué sulfúrico? Recuerden que a diferencia del carbono, el azufre puede actuar con más 2, más 4 y más 6. ¿Por qué con más 2, más 4 y más 6? Entonces vean aquí. Columna 17, cuando se unen con el oxígeno, pueden actuar con números impares para formar anhídridos o para formar óxidos. Impares serían 1, más 2, más 3. No, perdón, más 1, más 3, más 5 y más 7, ¿verdad? Los de la columna 16, que sería, a excepción del oxígeno, el azufre, el selenio y el teluro o telurio. Estos van a actuar como están en una columna par, van a actuar con números de oxidación pares para formar anhídridos o para formar oxácidos. Entonces van a actuar con más 2, más 4 y más 6. Los de la columna 15 van a actuar con más 1, más 3 y más 5 para poder, cuando se relacionan con el oxígeno, ¿verdad? Cuando se enlazan con el oxígeno. Y en el caso del carbono y el silicio, principalmente, que son de la columna 14, ellos van a actuar con 2 y con 4, ¿verdad? Con 2 y con 4. Y en el caso del boro, solo con 3. Algunos dicen que también actúa con más 1, ¿verdad? Más 1 y más 3, pero el más común es más 3. Entonces, para que lo vayan viendo ahí. Entonces tenemos aquí anhídrido sulfúrico, ácido sulfúrico. ¿Por qué sulfúrico? Porque está actuando con el 6, miren, con el 6. Pero sí está actuando con el 6, pero eso ¿qué tiene que ver? Me van a decir algunos. Recuerden que cuando es aquí es hiposo, ¿verdad? Cuando es el intermedio es oso y este mayor es ico, ¿verdad? Hipooso, oso e ico. El perico solo es cuando actúa con más 7, ¿verdad? Eso solo, ¿en qué elemento se va a dar el número de oxidación más 7? Aquí. A los jóvenes. ¿Era yodo?
Los de la columna 17, ¿verdad? Cloro, bromo y yodo principalmente, ¿verdad? Principalmente estos. Yo sé que es difícil, jóvenes, pero traten de ponerme atención. Yo sé que están ahí preocupados por su examen de matemática, pero necesito ahí que me pongan atención. Ya si lo dominan, pues ya es diferente, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si a mí me dan el nombre, por ejemplo, a mí me dan el nombre y dicen ácido nitroso. El ácido nitroso, ¿qué elementos tiene, jóvenes? Hidrógeno, Hidrógeno y nitrógeno. nitrógeno y oxígeno. Y oxígeno. Hidrógeno, nitrógeno y oxígeno. ¿Con qué número de oxidación están? Veamos, oxígeno con -2, hidrógeno con +1. ¿De qué columna es el nitrógeno? De la 15, es impar, miren, es impar. Entonces, ¿con cuáles puede actuar el nitrógeno? 3, 5 y 3 y 5. +1, +3 y +5, ¿verdad? Sin embargo, van a encontrar en algunos textos que el nitrógeno, por ejemplo, no le ponen que no puede actuar con el +1, ¿verdad? En algunos textos van a encontrar que puede actuar con el +1, entonces a veces en la química es un poquito difícil de ponerse de acuerdo, pero los más comunes son 3 y 5 para el nitrógeno. Sus números de oxidación más comunes son 3 y 5. Entonces, si me está diciendo ácido nitroso, con cuál está trabajando, jóvenes? Con 3. O +3. Con 3. Si actuara con este sería hipooso, ¿verdad? Ujú. Incluso si solo actuara con 2, 3 y 5 sería el mayor oso y el mayor oso, el menor oso y el mayor ico, ¿verdad? Entonces sería aquí hipooso, oso e ico. Entonces, si está diciendo que es nitroso, ¿está actuando con cuál? 3. 3. Con 3. Con +3. Entonces yo vengo y digo, ¿cuántas cargas este es impar, miren, el nitrógeno es impar. Cuando es impar, regularmente el número de hidrógenos va a ser 1. En la mayoría de compuestos va a ser un hidrógeno. También va a ser un átomo central, nada más, solo un tipo de átomo central. ¿Y la cantidad de oxígenos cómo la podemos encontrar? Veo cuántas cargas positivas tengo aquí. ¿Cuántas cargas positivas tengo, jóvenes? 2. 4 Tengo una del hidrógeno y 3 del nitrógeno. y 3 del nitrógeno, ¿no? 4 cargas positivas. Dividido 2, que es la carga del oxígeno, me va a dar que debo de tener 2 oxígenos. ¿Ven? Entonces el ácido nitroso va a ser HNO2. Y corroborémoslo haciéndolo de esta manera. ¿Ven? ¿Cómo se llama el anhídrido del que se origina el ácido nitroso? Anhídrido nitroso. Anhídrido nitroso. Es decir, que actúa con +3, ¿verdad? Entonces nitrógeno, oxígeno, +3 y -2. Quiere decir que la fórmula es N2 o 3. Este es el anhídrido Nitroso. nitroso. Si este reacciona con agua, ¿qué va a formar? Un Un oxácido, ¿verdad? ácido. ¿Sí? Un óxido ácido o un oxácido. Perdón, oxácido. Óxido ácido es el anhídrido. Entonces se genera hidrógeno, nitrógeno y oxígeno. ¿Cuántos hidrógenos hay aquí? 2. 2. ¿Cuántos nitrógenos? 2. ¿Y cuántos oxígenos? 3. 3 aquí y 1 en el agua, 4, ¿verdad? 4. 4. Pero lo que tenemos que tener claro es de que esto Simplificar. se debe de simplificar. Entonces, ¿cómo nos quedaría la fórmula? H, N o 2, porque todos se pueden dividir dentro de 2, miren. H, N o 2.
¿Y coincide con esta? Definitivamente, ¿verdad? Entonces lo pueden hacer de esta manera. Cuando es impar, casi que en la mayoría de ocasiones va a ser un hidrógeno, un átomo central y el número de oxígenos, el número de oxígenos va a ser el número de cargas positivas dividido 2, ¿verdad? Dividido 2. Hagamos otro ejemplo. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes ¿cómo es la fórmula del ácido sulfuroso? Entonces yo vengo y digo, ¿qué átomos tiene el ácido sulfuroso? Hidrógeno, azufre y oxígeno. Sí. Ya dijimos que el azufre es de una columna par. Una columna par y puede actuar como más 2, más 4 y más 6, ¿verdad? Más 6 porque es su número máximo de electrones, es el número de valencia, ¿verdad? El número de electrones de valencia que tiene. El máximo es 6 que puede actuar. 2, 4 y 6 pares. ¿Con cuál está trabajando? Con el oso, ¿verdad? Está actuando con este entonces. Más 4. Entonces sería menos 2, más 1. En este caso es par, ¿verdad? Cuando son pares, regularmente van a tener un 2 aquí, miren, 2 hidrógenos. Y ahorita lo vamos a comprobar haciéndolo de esta manera, ¿verdad? 2 hidrógenos, un azufre. ¿Con cuánto está actuando el azufre entonces? Con Con 4. más 4. Con más 4. ¿Cuántas cargas positivas tenemos entonces? 5. ¿Serán 5? ¿Cuántos hidrógenos tenemos? 6 cargas positivas. Son 6. Son Tenemos, 6. tenemos 2 hidrógenos, miren. Son 2 cargas positivas y 4, 6. Dividido 2 nos debería dar 3 oxígenos. Entonces, en teoría, sería, el ácido sulfuroso sería esta fórmula. Hagamos a través de la reacción. ¿A partir de qué anhídrido se forma el ácido sulfuroso? Del anillo sulfuroso. Del anhídrido sulfuroso, que es SO 2. menos 2 Y y más 4. 4, ¿verdad? 4. Entonces debería de tener 2 oxígenos. Debería tener 2 oxígenos. Ahora lo vamos a mezclar con agua, ¿verdad? Lo vamos a hacer reaccionar con agua y ¿qué nos va a generar? H2, S, O, 2 aquí del anhídrido y 1 del agua, 3. 3. Coincide, ¿verdad? Ácido sulfuroso aquí y aquí. ¿Sí? Van a encontrarse ustedes con algunas excepciones, de verdad que casi que algunas no se van a poder aplicar estas cuestiones, pero en general podemos hacerlo de esta manera. Para pares le vamos a poner un 2 al hidrógeno, sumamos las cargas positivas, dividido 2 y encontramos el número de oxígenos. Y cuando son impares le ponemos un hidrógeno, hacemos la misma historia, las cargas positivas, dividido 2 y nos va a dar el número de oxígenos. En general así podemos formular a los oxácidos. De esta manera podríamos formularlos. Pero, por ejemplo, también nos vamos a encontrar que el grupo del fósforo es un caso especial. Excepto el nitrógeno, ¿verdad? Por eso ponemos el grupo del fósforo, ¿no? Excepto el nitrógeno. ¿Con cuántas moléculas de agua hemos estado trabajando aquí arriba?
¿Con cuántas moléculas de agua hacemos la reacción? Una. Con Con una. Regularmente estamos trabajando con una, ¿ves? Una, ¿verdad? Eso ocurre con la mayoría de anhídridos, pero en el caso del fósforo es un caso especial. ¿Por qué es un caso especial? Porque el fósforo, el grupo del fósforo, entre los que están vamos a poner aquí al fósforo, al antimonio, al arsénico, y vamos a ver si hay alguien más. Fósforo, arsénico, antimonio. Principalmente estos, tienen la característica que su anhídrido, el anhídrido, que da origen al oxácido de estos elementos, tiene la característica que se puede combinar con una molécula de agua, con 2 moléculas de agua, o hasta 3 moléculas de agua. Cuando el anhídrido se combina con una molécula de agua, tenemos que ponerle el prefijo meta. Cuando se combina el anhídrido con 2 moléculas de agua, le vamos a poner piro. Y cuando son 3 moléculas de agua, vamos a ponerle el prefijo orto, ¿verdad? Que también se puede obviar. Cuando ustedes encuentran un compuesto de este grupo como oxácidos y no encuentran ni meta, ni piro, ni orto, quiere decir que es orto. ¿Sí? Porque regularmente cuando se nombran los compuestos que llevan orto, se obvia. Entonces vamos a hacer el siguiente ejemplo. Por ejemplo, ¿cómo se llama este de aquí? ¿Cómo se llama este anhídrido? Menos 2 más 5. Recuerden que el fósforo dijimos más 1 más 3 más 5. ¿Cómo se llama este anhídrido? Anhídrido fosfórico. Anhídrido fosfórico. fósforo. Anhídrido fosfórico. Este se llama anhídrido fosfórico. Y ahora hagamos el ejercicio con cuando el anhídrido fosfórico se mezcla. Hacerlo aquí. 5. Más agua y más agua. Más agua y más agua. Una molécula de agua, 2 y 3. ¿Cómo nos quedaría la fórmula? Mezclando estos dos. Una fórmula general. Sería HPO3. HPO, ¿verdad? ¿Cuántos hidrógenos son? 6. Dos. Dos hidrógenos, ¿verdad? Dos hidrógenos del agua. ¿Cuántos fósforos? 2 fósforos. ¿Sí? Del anhídrido fosfórico. ¿Y cuántos oxígenos? Serían 5 del oxígeno, del anhídrido y 1 del agua. Entonces nos quedarían 6. Pero este debe simplificarse, ¿verdad? Nos quedaría HPO3. Por ahí alguien lo había mencionado. HPO3. ¿Cómo nos queda este segundo? ¿Cuántos hidrógenos? 4. 4. 4 hidrógenos, 2 fósforos. ¿Y cuántos oxígenos? 7. 7, ¿verdad? ¿Se puede simplificar? No, ¿verdad? Porque el hidrógeno y fósforo son pares y el oxígeno es impar. Ahí no podemos. ¿Cómo nos queda? Son 6. 6 hidrógenos, 2 fósforos. ¿Y cuántos oxígenos? 8. 8, ¿verdad? 5 aquí y 3 aquí, 8. Pero debemos de simplificarlo porque todos tienen par. Entonces sería H, 3, P o 4. Entonces vean aquí, ¿cómo se llamaría? Este se llama anhídrido fosfórico, miren. Si no tuviéramos el nombre del anhídrido, podríamos venir y decir aquí menos 2 más 1, el fósforo más 5, ¿verdad? Aquí menos 2
más 1. Tenemos 14 cargas negativas, 4 positivas, necesitamos 10 positivas, entonces más 5. Y la misma historia aquí, miren. En los 3 compuestos sigue el fósforo con número de oxidación más 5. Ahora veamos cómo se llamaría. Ácido Metafosfórico. y ácido, ¿verdad? Ajá, entonces ¿cómo se llamaría el primero? Por ahí lo estaban diciendo. Ácido metafosfórico. Meta, ¿sí? Porque recuerden que está originado de una molécula de agua, metafosfórico, ¿verdad? Metafosfórico porque está actuando. Perdón, jóvenes, en algún momento la señal. ¿Ya me escuchan? Ya, ingeniero. Ya, ingeniero. Sí, se fue un poquito la señal. Entonces sería ácido metafosfórico. El segundo, ¿cómo se llamaría? Ácido pirofosfórico. Ácido piro, ¿verdad? Por tener 2 moléculas de agua, fosfórico. Y el tercero se llamaría ácido Ortofosfórico. ortofosfórico. ¿Pero qué dijimos aquí? Que se puede obviar. Entonces ustedes pueden encontrar, y eso es más común, lo más común es de que ustedes encuentren esto como sí, ácido fosfórico. Esto es lo más común que van a encontrar ustedes. En algunos lugares van a encontrar que se llama ácido ortofosfórico y en otros lugares van a encontrar que solo se llama ácido fosfórico. Entonces automáticamente ustedes saben que el ácido fosfórico es el que se originó de la reacción de el anhídrido fosfórico con 3 moléculas de agua. ¿Y cómo pueden identificar esto en la fórmula? Miren, ¿cuántos hidrógenos tiene el ácido ortofosfórico? 3, miren. Quiere decir que para estos casos especiales, cuando ustedes miran un 3 en el hidrógeno, automáticamente ustedes van a saber que es orto, ¿verdad? Porque eso viene de 3 moléculas de agua que a la hora de formular se simplificó. Y en esta reacción, ¿cuántas moléculas de ácido fosfórico se generan? Si simplificamos esto dividiéndolo dentro de 2, quiere decir que se formaron 2 moléculas de esto, ¿ven? Pero eso no vamos a entrar a detalle ahorita, eso lo vamos a ver despuesito, la otra semana. Entonces, miren, el orto, 3 hidrógenos. El meta, ¿cuántos hidrógenos? 1, miren. Metafosfórico, un hidrógeno que viene del agua porque se simplificó. Entonces el meta y el orto se tienen que simplificar, vienen de una simplificación. Entonces el número de hidrógenos me está diciendo si es meta o si es orto. Y con el piro no hay problema, miren, este no se puede simplificar. Automáticamente cuando ustedes miran 4 hidrógenos, se está hablando de piro, ¿verdad? Puede ser pirofosfórico, pirofosforoso, puede ser. Depende con qué número de oxidación esté trabajando. ¿Alguna duda? No, ingeniero. ¿No? No, ingeniero. Bueno, cualquier duda me van diciendo, jóvenes. Que yo sé que muchos andan ahí, andan en la luna ahí ahorita, pero ¿por qué andan en la luna de matemáticas? Entonces, hidróxidos. A diferencia de los oxácidos u oxiácidos, los hidróxidos tienen la característica que en su fórmula vamos a encontrar a este ion, miren, o simplemente lo van a encontrar así. Y este ion es un ion. Van a encontrar que se puede llamar ion hidróxido, que por eso se llaman hidróxidos, ¿verdad? Van a también encontrar que van hidroxilo,
ion hidroxilo, o algunos también van a escuchar que van a llamarle ion oxidril. El ion hidróxido, el ion hidroxilo, que se nos lleva tilde, hidróxido, ion hidroxilo y el oxidril. Cualquiera de esos tres nombres van a encontrar ustedes. Y que no se vayan a confundir, ¿verdad? Es lo mismo. Hidróxido, hidroxilo y oxidrilo es lo mismo. Tiene características parecidas, por ejemplo, a la del agua, ¿verdad? El agua va de esta manera. Y el ion hidróxido está de esta manera, ¿no? Entonces veamos aquí. De esto. Y este es el ion hidróxido, miren. ¿Cuál es la diferencia entre el agua y el ion hidróxido? Que tiene un hidrógeno menos. Entonces lo que hubo aquí fue una ruptura y lo que hizo el hidrógeno fue que dejó su electrón aquí y se fue, miren, y dejando formado el OH, el ion hidróxido. ¿Cuál es la carga formal del hidrógeno aquí, jóvenes? ¿Cuál es la carga formal del hidrógeno? Un electrón de valencia, menos un enlace, menos 0 electrones sin compartir. Es 0, ¿verdad? ¿Y cuál es la carga formal del oxígeno aquí? 6 electrones de valencia, menos un enlace, menos 6 electrones sin compartir. -1. Menos 1. Entonces la carga menos al ion hidróxido se la está dando al oxígeno. No. Permítame, Juan. Estoy dando clase. Estoy en la clase y no me estás interrumpiendo. esto. esto. Vale. Estamos. Disculpen, jóvenes. Aquí tengo un pedacito de gente que viene a molestar a veces. Entonces les decía que la carga del ion hidróxido está dada por el oxígeno que se quedó con un electrón del hidrógeno, por eso es que está de esta manera. Entonces, para nombrar los hidróxidos no hay mayor complejidad. Un hidróxido está formado de un metal más el ion hidróxido o hidroxilo. Hidróxido. Entonces, por ejemplo, para los elementos que tienen carga con número de oxidación 1, que son, por ejemplo, los del grupo 1 y algunos de transición, estos van a quedar como de esta manera, miren. ¿Cómo se llamaría este? Hidróxido de sodio. Hidróxido. Entonces el nombre de los hidróxidos es, ponemos el nombre del ion hidróxido de sodio. Por ejemplo, vamos a hacerlo como uno del grupo 2 y se va a llamar hidróxido de calcio. Y vamos a hacerlo con uno de metal de transición, que es, este se llamaría hidróxido de hierro. Hidróxido de hierro 3, miren, hidróxido de hierro 3. O también le podríamos llamar, aquí sí ya puede aplicar, hidróxido férrico. ¿Por qué? Porque veamos, el sodio actúa con +1, el calcio actúa con +2, y en este caso el hierro actúa con +3. ¿De qué depende el número de hidróxidos que va a llevar la fórmula, jóvenes?
Del número de... Del número de oxidación del metal, ¿verdad? Que lo acompañe. Entonces, cuando ustedes miran automáticamente el número de hidróxidos, automáticamente yo ya sé con qué número está actuando el metal. ¿Con qué número está actuando el metal? Entonces tenemos, aquí ya podemos mencionar hidróxido de hierro e hidróxido férrico. Entonces veamos aquí si notan un nombre. Por ejemplo, si yo les digo hidróxido cuproso. El cobre actúa con +1 y con +2. ¿Con cuánto está actuando ahí el cobre? ¿Con +1 o con +2? Como son Con +1. Entonces, ¿cómo quedaría la fórmula del hidróxido cuproso? CuOH. Cu, que es el del cobre, por separado, y el OH. ¿Cuántos OHs? 1. 1, ¿verdad? Porque el oso me está diciendo que actúa con +1, entonces solo es 1. Pero por el contrario, podemos ver el hidróxido cúprico. Cúprico me está diciendo que actuando con el mayor, en este caso +2. CuOH 2, ¿verdad? CuOH2. Tratando con +2. Cuproso, cúprico, hidróxido. Aquí no hay mayor complejidad a la hora de nombrar y formular los hidróxidos. Pero algo bien importante también y que me gustaría que aprendan es de dónde se origina, ¿verdad? El origen de los hidróxidos. Y hay dos formas de que se originen los hidróxidos. De la reacción de un óxido metálico más agua. También de la reacción de un metal. Regularmente son alcalinos de grupo 1 y 2. Las columnas 1 y 2 principalmente. Más agua también, ¿verdad? Más agua. Entonces veamos. De la reacción de un óxido básico más agua, díganme ustedes un óxido básico, jóvenes. Díganme un óxido básico. Óxido férrico. ¿Óxido? Férrico. Férrico. ¿Cómo es el óxido férrico? F2 o 3. F2 o 3, más agua, miren. Más agua. F2 o 3 más agua. Óxido férrico más agua nos va a generar hidróxido. En este caso, ¿con cuánto está actuando el hierro aquí? +3, ¿verdad? +2. +3. Regularmente aquí no hay un problema de óxido-reducción, es decir, no va a cambiar su número de oxidación. Se va a seguir con +3. Entonces, lo que va a formar es, entonces el óxido férrico, miren, el hidróxido férrico se puede formar a partir de, el hidróxido férrico se forma a partir del óxido férrico en reacción con el agua. Casi que pasa lo mismo cuando un óxido ácido reacciona con el agua, ¿verdad? Prácticamente pasa lo mismo. Por ejemplo, si yo les pongo a ustedes este de aquí. ¿Cómo se llama este? Óxido de potasio. Óxido de potasio. ¿Sí? Se llama óxido de potasio. Si yo lo hago reaccionar con agua, ¿qué me va a generar? Un hidróxido. Hidróxido, en este caso de potasio, ¿verdad? Hidróxido de potasio, ¿no? Hidróxido de potasio.
Y aquí solo me gustaría agregar algo más. ¿Cuántos hierros hay aquí en esta parte? Miren, pues les voy a compartir un enlace. Este nos va a servir la otra semana, pero ya para que se empiecen para que se empiecen a empapar algunos que todavía no vean esta parte. Se los voy a compartir. Que son modelos de reacciones químicas, como que los modelos más básicos, ¿verdad? Modelos más básicos, regularmente cuando tenemos a la izquierda de la flecha, hablamos de reactivos y a la derecha hablamos de productos. Entonces, por ejemplo, aquí ustedes le pueden dar clic a cada apartado y les va indicando cómo es la reacción aproximada, ¿verdad? Aproximada. Por ejemplo, cuando reacciona el sodio con oxígeno, forma óxido de sodio, ¿verdad? Y miren, aquí empiezan a mostrarse algunos números antes de los elementos o de los compuestos. A esto se le llama la cantidad estequiométrica. 4 átomos de sodio con una molécula de oxígeno generan 2 moléculas de oxígeno, de óxido de sodio, ¿verdad? Por ejemplo, entonces le da aquí a no metal más oxígeno, óxido no metálico, ¿verdad? El cloro más el oxígeno va a formar óxido de cloro, ¿verdad? Monóxido de dicloro, que en este caso sería el anhídrido hipocloroso. Anhídrido cloroso, anhídrido clórico, hiperclórico, ¿verdad? Y de lo que acabamos de hablar ahorita es que vamos a ver, el primero que hemos visto, óxido metálico más agua. Óxido metálico más agua me va a generar hidróxido, en este caso. Me va a generar un hidróxido, ¿verdad? Y también, aquí miren, metal más agua me va a generar un hidróxido. Hay 2 vías para generar hidróxidos. Pero ¿por qué les estoy mostrando esto? Si se dan cuenta, aquí no hay problema. Está balanceada la ecuación. Aquí está balanceada la ecuación. 1, 1 y 1. Pero por ejemplo, veamos este ejemplo. Cuando yo hago la ecuación, a esto se le llama ecuación, debo de ver de que los átomos de la izquierda deben de estar en igual cantidad que los átomos de la derecha. Por ejemplo, aquí tengo 2 sodios, aquí tengo 2 sodios. Tengo 2 hidrógenos, aquí les faltó, aquí no está balanceada la ecuación. Ya vi que no está balanceada y vamos a hacer un ejemplo y la vamos a balancear. Aquí, por ejemplo, dice que hay 2 hidrógenos y 2 aquí son 4, ¿verdad? Aquí solo hay 2, miren. Aquí hay 2 oxígenos y aquí hay un oxígeno, entonces aquí nos falta un 2 en el agua, pero ya lo vamos a ver. Pero a eso me refiero, que tiene que estar balanceada la ecuación. Entonces regresemos aquí y veamos, ¿cuántos hierros tenemos aquí en los reactivos? 2. 2. Entonces venimos y ponemos un 2 aquí. Lo que no podemos hacer es hacer esto, miren, poner un 2 en los subíndices. Si ya está formulada, si ya está la fórmula, ya no la podemos cambiar, ¿verdad? A menos de que esté incorrecta, pero si nosotros sabemos que está correcta, solo podemos cambiar números en el valor estequiométrico. Entonces ponemos un 2 aquí, tenemos 2 hierros, 2 hierros. Ahora veamos los hidrógenos. ¿Cuántos hidrógenos tenemos? 2. 2. ¿Y este lado? 3. 3. Tenemos 3, pero como pusimos un 2 aquí al inicio, el 2 afecta a todo, miren. Entonces, ¿cuántos tenemos? 6. Tenemos 6 hidrógenos. ¿Y aquí cuántos tenemos? 2. 2. Entonces, aquí podemos poner un 3, miren. Si ponemos un 3, ¿qué sucede? Tendríamos 3 por 2, 6 hidrógenos, y aquí tenemos 3 por 2, 6. Estamos. Ahora solo veamos los oxígenos. ¿Cuántos oxígenos hay? 3. 9 no. 3 aquí y 3 aquí. 9. Aquí es un 1, ¿verdad? 3 y 3, 6. ¿Y aquí cuántos tenemos? 3 por 2, 6. Solo para que se vayan familiarizando con
se vayan familiarizando con el balanceo de la ecuación, que eso lo vamos a ver con mayor detalle en la otra semana. Aquí veamos cuántos potasios hay. 2. 2, ¿verdad? 2. Aquí tenemos solo uno, ¿verdad? Pero no podemos hacer esto y ponerle un 2 aquí al potasio, porque sabemos que el potasio es más 1, y si es más 1 solo puede tener un OH en su fórmula. Lo que podemos hacer es poner el 2 en el valor estequiométrico, y ya tenemos balanceado el metal. Ahora veamos los hidrógenos. ¿Cuántos hidrógenos hay? 2. 2. 2, Y de este lado, 2. Está balanceado. ¿Cuántos oxígenos tenemos? Uno aquí y uno aquí, 2. ¿Y aquí? 2. 2, ¿verdad? 2, Ahí está balanceado. Entonces, solo para que veamos cómo puede ir cambiando este valor estequiométrico, ¿verdad? Entonces aquí se debe de mezclar con 3 moléculas de agua para formar 2 de hidróxido de hierro. Pero eso, digamos, no es tan importante ahorita. Solo lo que quiero mostrarles es de dónde se originan los hidróxidos, ¿verdad? De la reacción de un óxido básico con agua. Y también de la reacción de un metal con agua. Por ejemplo, si yo tengo el sodio, que los de esta columna son bien reactivos cuando encuentran agua, miren, reaccionan rápidamente, es bien explosiva la reacción, entonces cuando encuentran agua, solo voy a hacer algo, voy a bajar un poquito. Entonces regularmente el metal va a estar en forma sólida y el agua tiene que estar en forma líquida, de preferencia. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Que se forma también hidróxido. Forma hidróxido de sodio y se genera hidrógeno gaseoso, ¿verdad? Que se va a escapar al ambiente, hidrógeno gaseoso. Se va a escapar al ambiente. Vean, por ejemplo, este de aquí. Si yo tengo potasio en forma metálica o en forma sólida y lo hago reaccionar con agua en forma líquida, me va a generar el hidróxido de potasio y también voy a ver que escapa gas. Se forma un gas ahí, se escapa en forma de hidrógeno gaseoso. Y me va a generar, al igual que en esta reacción, me genera aquí, ¿no? ¿Cuántos potasios tengo aquí? Uno, ¿verdad? ¿Cuántos hidrógenos? ¿Cuántos hidrógenos tengo? Para ver si está balanceada la ecuación. Aquí tengo 2 y aquí 2, 1 y 2, 3. Entonces debería de poner aquí, si pongo un 2, voy a tener 4 hidrógenos. Pongo un 2 aquí, 2 y 2, 4, ¿verdad? Está balanceado, pero debo balancear ahora el metal. ¿Sí? Entonces regularmente estas reacciones con los del primer grupo van a estar de esta manera, ¿no? 2 moles del metal más 2 moles de agua me van a generar 2 moles de hidróxido de sodio más un mol de hidrógeno. Entonces la parte del mol lo vamos a ver también el lunes para que se vayan familiarizando. Lo podemos leer de la siguiente manera. Un átomo de sodio más 2 moléculas de agua me van a generar 2 moléculas de hidróxido de sodio más una molécula de hidrógeno molecular. O lo podemos decir también de la siguiente manera. Un mol de sodio más 2 moles de agua me generan 2 moles de hidróxido de sodio más un mol de hidrógeno. Pero ahora lo vamos a ver con mayor detalle a partir de lunes, ¿verdad? Ahí vamos a empezar a hacer algunos cálculos, ¿sí? Porque les van a servir para cuando ya pasen al laboratorio también. Entonces, estas son 2 formas de que se formen los hidróxidos. Por ejemplo, hagamos uno con el grupo 2, calcio, que es menos reactivo con el agua que estos, pero igual reacciona. Va a generar el hidróxido de calcio. Recuerden que el calcio es más 2, ¿verdad?
Recuerden que aquí los metales están con 0, ¿verdad? Su número de oxidación es 0. Aquí sí cambia, miren. Aquí el sodio cambia de 0 a +1, y el calcio pasa a +2. Más hidrógeno escapa, ¿verdad? Solo para que veamos si está balanceado. Un 2 y ahí está balanceado. La diferencia de esto aquí es un calcio con 2 de agua, ¿no? Y así es como se pueden originar los hidróxidos. Pero la nomenclatura como tal, ya se dieron cuenta que es bien fácil, ¿no? ¿Alguna duda de los hidróxidos? Si no hay dudas, pasemos a la parte de los oxianiones. Puede que se encuentren en algún lugar ustedes, en lugar de oxianiones, van a encontrar de repente oxoaniones. Oxianiones o oxoaniones. Regularmente estos son iones poliatómicos. Son iones poliatómicos. Entonces, pero veamos, ¿qué significa esto de los iones poliatómicos? Aquí también hay una relación entre los oxiácidos, por eso se llaman oxianiones, miren, oxiácidos. Se originan a partir de los oxiácidos. Y veamos este de aquí. Este, cuando está en solución acuosa, ¿cuál es la característica de los ácidos, dijimos? ¿Cuál es la característica de los ácidos jóvenes? El hidrógeno. El ion hidrógeno, ¿verdad? Estos, miren, en solución acuosa regularmente se dividen entre el hidrógeno y el hidrógeno que es la parte positiva y la otra parte que es regularmente la parte negativa, que es el ion poliatómico, que regularmente son aniones, ¿verdad? Y la carga del ion poliatómico es la cantidad de hidrógenos que tiene el ácido original. ¿Cuál sería la carga de este entonces? De este ion poliatómico. -1. -1, miren. -1. Entonces, para los que vieron el video, se recuerdan que había un cambio, por ejemplo, donde decía ico, ato y oso, ito, ¿no? Entonces les decían una analogía ahí donde decían pico de pato, oso chiquito, ¿verdad? O sea, para que no se les olvide. Entonces la terminación ico se cambia por la terminación ato. ¿La terminación ico de qué? Del ácido de origen. Y la terminación ato para el ion poliatómico que se forma al perder los hidrógenos. Entonces, ¿cómo se llama este ácido, jóvenes? Ácido nítrico. Ácido nítrico. Vamos a borrar este. Ácido nítrico. Ácido nítrico, veamos. +1, +5. Ahora, como actúa con 5 es terminación ico. Entonces se va a llamar ácido nítrico. Y cuando pierde los hidrógenos, deja de ser un oxiácido y pasa a ser un oxianión. Entonces aquí el ácido nítrico, le vamos a quitar el nombre genérico ácido y solo le vamos a dejar como nítrico, ¿verdad? Podríamos hablar que ese es el ion nítrico, pero no se llama así. Para el ion poliatómico hay que cambiarle la terminación Nitrato. por el ion ato, por la terminación ato. Entonces, deja de ser ion, o no le vamos a llamar ion nítrico, sino que le vamos a llamar ion nitrato. Entonces, cuando yo veo aquí la terminación ato, automáticamente yo sé que viene de un ácido que su terminación era ico, ¿verdad? Su terminación era ico. Ahora veamos este de aquí. En solución acuosa, este se divide aquí más. ¿Con qué carga este? -1.
menos 1. ¿Y cómo se llama este? Menos 2 más 1 Ácido nitroso. más 3, ¿verdad? Entonces este se va a llamar ácido. Se va a llamar ácido nitroso. El ion que se forma a partir del ácido nitroso va a terminación ito, ¿verdad? Entonces se va a llamar ion nitrito, ¿verdad? El ion nitrito. El NO2 con carga de menos 1, el ion nitrito. Entonces, ustedes en algún momento van a encontrarse un elemento que es este, un compuesto que es este, ¿miren? Lo que tienen que tener claro que no es lo mismo el óxido, este dióxido de nitrógeno con el ion nitrito, no es lo mismo. Este es un ion y este es un compuesto. No los vayan a confundir, ¿verdad? El ion nitrito con el dióxido de nitrógeno, que es diferente. Ácido nitroso. Veamos ahora, hay otro ejemplo. Por ejemplo, este de aquí. Regularmente nosotros vamos a decir, también se divide en hidrógeno y el CO3. ¿Qué cargas debería de llevar ese ion poliatómico? ¿Cuántos hidrógenos tiene el ácido original? Sería menos 2. Aquí sería menos 2, ¿verdad? Y como son dos hidrógenos, no puedo hacer esto, porque aquí estoy diciendo, esta es una molécula de hidrógeno. Aquí, miren, dos iones hidrógeno y un ion poliatómico que es este. ¿Cómo se llama este ácido? Carbónico. Carbónico, ácido carbónico. Actúa con el más 4, el carbono, miren. Con más 4. Recuerden que el carbono actúa con 2 y 4, ¿verdad? Está hablando con el mayor, entonces se va a llamar ácido carbónico. Entonces, ¿cómo se va a llamar el Y un carbonato. Y un carbonato. Carbonato. Este es el ion carbonato, miren. Pero los ácidos que tienen más de un hidrógeno en su estructura tienen esta característica. Miren que tienen dos fases de ionización o dos estados de ionización. El ácido carbónico en algún momento también pasa por, primero debe de perder un hidrógeno y de ahí pierde el segundo. ¿Sí? Se disocia, así se llama esto, disociarse, ¿verdad? El ácido se disocia, quiere decir que está perdiendo sus hidrógenos. Entonces, también los que tienen dos o más de un hidrógeno en su fórmula pueden tener estas fases. Miren, primero perder un hidrógeno y después perder los dos. ¿Qué carga tendría este ion entonces? Porque este es un ion generado de esto. ¿Qué carga tendría esto, jóvenes? ¿Cuántos Menos hidrógenos uno. ha Menos perdido? uno. Entonces su carga es menos 1, ¿ve? A partir del ácido carbónico va a generar ion carbonato y también va a generar, ese también se va a llamar carbonato, ¿ve? Pero como todavía tiene un hidrógeno, se va a llamar carbonato ácido. ¿Sí? Carbonato ácido también se va a llamar. Y ese es uno que usamos mucho nosotros, que es el conocido como bicarbonato, ¿ven? Carbonato ácido o bicarbonato. O también van a encontrar en otros lugares que van a decir carbonato hidrogenado, ¿verdad? Tiene hidrógeno. Pero es carbonato ácido o bicarbonato. Y así es como se van formando los iones, ¿verdad? Es como se van formando los iones a través, ¿cómo va a ser su nombre? Depende de dónde se originen, ¿verdad? De qué ácido se originen. Así como los ácidos dependen del nombre del anhídrido donde se originaron, también los iones, los iones dependen su nombre del ácido que se origina.
Y a estos se llaman oxianiones, ¿ve? Porque son aniones como oxígeno. Oxianiones. Que se originan de oxiácidos. Se van a llamar oxianiones. Por ejemplo, si a ustedes les digo el ion sulfito. El ion sulfito. ¿De dónde se origina el ion sulfito? ¿Cómo es el ion sulfito? Sería del ácido Sulfuroso. sulfuroso. El ion sulfito viene del ácido sulfuroso, ¿verdad? Viene de este, ¿verdad? Sulfuroso. Oso quiere decir que está actuando con +4 el azufre, ¿verdad? +4, -2, +1. Como el azufre es de columna par, ¿qué dijimos con los hidrógenos? Que le vamos a poner un 2, ¿verdad? ¿Cuántas cargas positivas tenemos? 6. 6. 6, ¿verdad? 6 dividido 2, 3. Entonces el ion sulfito es perdiendo los hidrógenos. Serían 2 hidrógenos más. ¿Con qué carga? -2. -2, ¿verdad? Sería el ion sulfito, ¿verdad? Sería el ion sulfito. Sería el ion sulfito. Sería el ion sulfito. Entonces aquí hay una característica bien, bien importante. Tenemos a las columnas, ¿verdad? Columnas. Vamos a empezar con la columna 17. La columna 17, sus oxianiones que va a formar es el elemento con oxígeno N. Y N puede ser 1, 2, 3 o 4, ¿verdad? El número de oxígenos que tenga el oxianión, 1, 2, 3 o 4. Entonces, si tiene 1 es hipo, hito. Si tiene 2, hito. Si tiene 3, ato. Y si tiene 4 es per, ato. Para la columna 17, miren. Para la columna 17. Todo esto ustedes lo van a encontrar, los nombres estos los van a encontrar en internet. Por mí no hay problema que los busquen en internet, sin embargo es importante que sepan de dónde se originan, ¿verdad? 16, el oxianión, digamos aquí la carga, ¿verdad? Siempre van a tener carga de -1 estos. Estos de aquí, el oxianión va a tener X, O, N, carga de -2, ¿eh? Y N puede ser aquí, puede ser 2, 3 y 4. Entonces aquí va a tener hipo, hito, hito y ato. ¿Sí? Ya se dieron cuenta que solo para los de la columna 17 que actúan con +7 los números de valencia, los números de oxidación, va a tener per ato, ¿verdad? Los de la 16 solo hipo, hito y ato. Los de la 15, el elemento de la columna 15, ¿sí? N, estos van a tener regularmente, igual que los impares van a tener -1, ¿verdad? N puede ser 1, 2 y 3. Solo van a tener hipo, hito, hito y ato. Pero estos ¿para quiénes son? Para los meta, ¿verdad? Para los meta. Recuerden que aquí hay un caso especial, ¿verdad? Para fósforo, arsénico y antimonio hay un caso especial. El nitrógeno no lleva meta ni nada de eso. Vamos a ver aquí. Debería haber algo más. Vamos a ver. Y para los orto, ¿qué va a pasar con los orto aquí? Los orto regularmente van a tener
La carga regularmente va a ser de -3, ¿ven? -3. Regularmente va a ser de -3. Y aquí vamos a las n se los debo, ahorita vamos a analizarlo. La columna 14 con el carbono sería carga de -2 también, ¿ven? Impares carga de -1, pares carga de -2, donde n va a ser, puede ser 2 o puede ser 3 nada más, ¿verdad? Porque recuerden que esto solo va a tener dos números de oxidación, ¿verdad? Carbono. ¿Pero por qué les estoy dando todo esto? Porque muchas veces perdemos tiempo en estar buscando números de oxidación y toda esa cuestión. Cuando eso podemos buscar algunas reglas generales. Entonces, por ejemplo, si yo les pongo el cloro, ¿de qué grupo es? ¿De qué grupo es el cloro? Columna 17. Columna 17, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo tengo este de aquí, ¿verdad? ¿Cómo se llamaría este si usáramos esta regla? Esta regla de aquí. Vamos a subir un poquito. con qué número de oxígenos está? 1, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se llama este ion? Ion hipoclorito. Este sería el hipoclorito, ¿no? El hipoclorito. Por ejemplo, si yo les muestro ahora este. Sí, también carga -1, miren. ¿Cómo se llama este? ¿Cómo se llama este, jóvenes? Ion clorato. Sería el clorato, ¿verdad? Miren, está diciendo que tiene tres oxígenos. Entonces es átomo, miren, clorato. Ahora, por ejemplo, lo hacemos con uno del 16. ¿Cómo se llama este? ¿Cómo se llama este, jóvenes? Ion hiposulfurito. Este sería el hipo, miren, hiposulfurito, ¿verdad? Y este de aquí, Sulfato. este es el sulfurito. Bueno, aquí hay algo que les tengo que... Aquí sería hiposulfito, hiposulfito, ¿verdad? El azufre siempre lleva esta raíz, miren, cuando hablamos de oxi, la raíz sulf. Entonces sería sulfito, sulfato, sulfúrico. Entonces aquí le cambiamos el úrico o el poroso, sulfuroso, por la terminación ito, ¿verdad? Ese sería sulfato. Si no teníamos que decir sulfurato, ¿verdad? Pero realmente se dice sulfato, ¿verdad? Porque tiene esto de aquí, ¿ven? Y esta de los iones, se les puede quedar ahí como de chivo, ¿verdad? La generación de oxidaniones llega a que se formen las oxisales, que estas están formadas por metal, por oxidaniones, metales más oxidaniones. Y que también se pueden formar de la reacción de ácidos. Vamos a hablar de oxácidos, principalmente de oxácidos más hidróxidos, ¿verdad? Por eso vemos primero los oxácidos y los hidróxidos. Y un ejemplo podría ser perdón, un oxácido podría ser el ácido sulfúrico más, en este caso, podríamos poner el hidróxido de potasio.
Entonces, cuando reacciona un oxácido más un hidróxido, se va a formar agua más la oxisal. Entonces, vean, ¿de dónde se forma el agua? De los hidrógenos del oxácido y de los OH de los hidróxidos. Entonces, se va a formar agua. Y la oxisal se forma del metal del hidróxido más el ion poliatómico del oxácido, SO4. ¿Qué carga tiene el potasio, jóvenes? +1. Más 1. Más 1, ¿verdad? Más 1. ¿Y el SO4? -2. Carga de -2, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos potasios va a llevar la fórmula? 2. 2, ¿verdad? Entonces debería llevar 2 potasios, ¿no? 2 potasios. Y así es como se van formando las oxisales, ¿no? El anión, oxianión, más el metal de un hidróxido, ¿verdad? Recuerden que el sulfato aquí tiene -2 y el potasio tiene +1. Carga negativa con carga positiva forman la oxisal. ¿Cuántos potasios deben de unirse con el sulfato? 2 potasios, ¿verdad? 2 potasios con un sulfato y eso lleva a tener el sulfato de potasio, que es este de aquí. Sulfato de potasio. Entonces se va a llamar sulfato de potasio. Entonces, ¿por qué es importante aquí ver la reacción? Es importante para ver si está balanceada y todo. Ahora aquí nos haría falta un 2. Pero, para terminar, para finalizar, con que yo me sepa los nombres de los aniones, aquí les voy a robar unos 3 minutos más. Con que yo me sepa los nombres de los aniones, ya puedo formar los nombres de las sales, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo puedo buscar listado de iones poliatómicos. ¿Sí? Vamos a buscar unos aquí. Aquí tenemos. Vamos a copiar esto aquí. Entonces tenemos ahí este listado de iones. Miren, hay un montón de iones. Hay un montón de iones, ¿verdad? Pero estos podríamos hablar de unos muy comunes. Estos dos son positivos y todos los demás son negativos, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos este de aquí, que es CR. Aquí es como un metal de transición, miren, CrO4, carga de -2. Esto se llama cromato, ¿miren? Se llama ion cromato. Entonces, el ion cromato, si yo lo mezclo, por ejemplo, con el potasio, ¿cuántos potasios necesito para balancear aquí esta unión? 2, ¿verdad? 2 cargas positivas por las 2 cargas negativas. Entonces, el cromato de potasios quedaría de esa manera. Entonces, se va a llamar cromato de potasio. Por ejemplo, si yo a ustedes les digo, ¿cómo se forma? ¿Cuál es la fórmula del fosfato ferroso? ¿Cómo es la fórmula del ion fosfato? PO4 carga -3. ¿Y el ferroso? +2, ¿verdad? Y vean aquí. ¿Cuántos hierros necesito para combinar con los fosfatos? 3. 3. 3 y 2 de estos, ¿verdad? Porque son 6 cargas positivas y 6 negativas. Aquí no se me complica porque hay uno que tiene carga de 1, ¿verdad? Pero aquí hay 2 y 3, entonces debo de balancear. ¿Y cómo me queda la fórmula entonces de este? Hierro 3, fosfato 2. Y este se llama fosfato ferroso, ¿no? El fosfato ferroso. Entonces,
Si se recuerdan en el Edpuzzle, para los que ya lo vieron, en el Edpuzzle, al finalizar, dice, como tarea agregada al resumen, como tarea, realice un listado de 15 iones poliatómicos, o sea, aniones, ¿verdad? Lo que estamos viendo aquí, esta fórmula de aniones, y 15 sales que se pueden formar con estos. O sea, hacen su listado de 15 iones poliatómicos y vean qué sal pueden formar, ¿verdad? ¿Cómo lo van a hacer? Combinándolo con algunos metales. ¿Se recuerdan de esta número 5 de la hoja de trabajo anterior? Muy parecido a esto, miren. Se forma de unir el nombre del anión más el nombre del cation. Ion nitrito, ion sulfato, ion fosfato. Entonces yo les había dejado esto para que se empezaran a familiarizar, ¿verdad? Con esta parte de ahí. ¿Estamos jóvenes? Entonces aquí se puede simplificar Ingeniero. solo encontrando los iones, ¿verdad? Ya no se complica mayor cosa. ¿Estamos? Entonces les voy a habilitar al ratito el espacio para los que ya lo tienen, que lo suban y les voy a dar chance hasta el domingo ahí para que lo puedan subir los que todavía, pero a los que ya lo terminaron les vamos a dar una bonificación ahí por, por su por su dedicación. Inge, si tenemos el resumen, pero no lo del listado. Si quieren, súbanlo y ahí suben el listado, ¿no? No hay problema. ¿Estamos? Ahorita voy a irme a la clase y vamos a ver aquí. Y una vez les voy a hacer el espacio. Y ahorita que terminen, vamos a dejar ahí. Vamos a poner aquí, resumen. Nomenclatura. Ternarios. ¿Sí? Sobre 100. Vamos a dejarlo domingo a las 20 horas. No quiero que se estén desvelando. Vamos. Entonces ahí va a aparecer asignado. Ya está el espacio ahí. En cualquier rato se va. Alexis ya lo completó. Excelente, Alexis. Está bien, entonces. Gracias, ingeniero. Bueno, entonces gusto de saludarlos, jóvenes. Que estén bien.